Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo macabro, amantes del misterio y los relatos que desafían la naturaleza de lo sobrenatural. Hoy nos adentramos en un relato de suspenso y horror psicológico de uno de los maestros del romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer, con su inquietante La Cruz del Diablo. En este oscuro relato, Bécquer nos lleva a un pueblo apartado, donde las leyendas y las supersticiones se entrelazan con la realidad y la presencia de lo sobrenatural acecha en cada esquina. La historia sigue a un joven viajero, un hombre de ciencia que, desafiando las viejas creencias del pueblo, decide explorar un enigma que se ha mantenido oculto durante generaciones, una misteriosa cruz que parece estar maldita, vinculada a un poder oscuro que no se puede comprender, pero que se siente en cada rincón del lugar. Lo que comienza como una simple curiosidad se transforma rápidamente en una pesadilla existencial, cuando el protagonista se ve arrastrado a una serie de sucesos inexplicables que desafían su propia lógica y razón. La Cruz del Diablo no solo es una historia de terror, sino también una reflexión sobre las fuerzas oscuras que habitan más allá de la comprensión humana, fuerzas que a menudo nos acechan y nos obligan a enfrentar nuestras propias creencias y miedos más profundos. Antes de sumergirnos en este relato que nos lleva a los límites de la realidad y la superstición, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras incursiones en el mundo de lo sobrenatural y lo misterioso. Cierra los ojos, escucha el eco de la leyenda, y prepárate para descubrir La Cruz del Diablo, un relato donde las fuerzas oscuras no solo acechan, sino que están más cerca de lo que crees. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Una tarde cálida, al caer el sol, el joven don Manuel, un viajero de paso por un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, llegó a un monasterio abandonado que se erguía solitario en las afueras del lugar. Desde su llegada, el lugar había despertado en él una extraña inquietud. La fachada en ruinas, las piedras desgastadas por el tiempo, las ventanas selladas y el silencio absoluto que reinaba alrededor, creaban un aire de misterio que no podía escapar. Algo no encajaba en este lugar tan apartado del mundo. El monasterio, que antaño había sido el hogar de monjes dedicados a la oración y la reflexión, ahora parecía más bien una prisión de sombras y silencio. La cruz de piedra que adornaba la entrada principal se alzaba, destartalada y desgastada, como un recordatorio de lo que una vez fue un templo vivo de fe. Las huellas del tiempo y la decadencia se podían percibir en cada rincón. No obstante, el joven, que no era ajeno a la fascinación por lo desconocido, decidió adentrarse, impulsado por una curiosidad inexplicable. Al entrar, el crujir de la madera bajo sus pies resonó en la quietud, como si el lugar lo estuviera observando con una mirada invisible. Las paredes, cubiertas por enredaderas que se filtraban a través de las grietas, parecían estar respirando, como si la propia edificación tuviera vida. En la penumbra, las sombras se movían lentamente, proyectando figuras que cambiaban conforme avanzaba, como si algo o alguien estuviera allí, esperando. Avanzó por el pasillo central, donde las puertas de las celdas se alineaban a ambos lados. Algunas estaban cerradas, otras medio abiertas, pero todas tenían el mismo aire de abandono, de historias no contadas. A medida que se internaba en el lugar, una sensación extraña lo invadía, como si algo de ese lugar lo estuviera llamando. ¿Quién vive aquí?, se preguntó el joven, pero la respuesta vino en forma de un susurro, como una voz lejana que se desvanecía en las paredes. Al final del pasillo, se encontraba una gran sala, cuya puerta, sorprendentemente, estaba entreabierta. En su interior, el aire era espeso, denso, y la atmósfera más opresiva. En el centro, una gran cruz de hierro colgaba del techo, desproporcionada y con la apariencia de estar forjada en tiempos mucho más antiguos. Era el símbolo de la religión, pero el hecho de que se encontrara ahí, en un monasterio abandonado, parecía dar un nuevo significado al objeto. El joven se acercó a la cruz, y al hacerlo, una sensación de frío recorrió su cuerpo. Un escalofrío se apoderó de él, y por un instante, dudó en continuar. Sin embargo, su curiosidad lo empujó a acercarse aún más. En ese momento, un ruido sordo emergió desde lo más profundo de la sala. Al principio, lo atribuyó a las viejas estructuras del monasterio, que crujían bajo el peso de los años, pero luego escuchó claramente una risa baja, casi un susurro burlón, que lo heló por completo. Se detuvo en seco. Miró hacia todos lados, pero no vio nada. El sonido cesó tan rápidamente como había comenzado. Entonces, una sombra se deslizó por el borde de su visión. Pensó que era un truco de la luz, pero la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto por una capa de sombras que lo hacían imposible de distinguir. Sin embargo, había algo en su presencia que hacía que el joven se sintiera incómodo.
La figura se acercó lentamente, como si ya supiera lo que el joven estaba pensando. ¿Quién eres? Preguntó don Manuel, su voz temblando levemente. No esperaba respuesta, pero algo dentro de él lo empujó a hablar. La figura no respondió de inmediato, sino que se limitó a observarlo, como si evaluara algo dentro de él. Finalmente, la sombra habló con una voz grave y resonante que pareció emanar de las propias paredes. Soy el guardián de este lugar. Y tú, joven, has venido a conocer un secreto que ni siquiera los que han vivido aquí han logrado desentrañar. Pero ten cuidado, porque en este lugar, los secretos no siempre son lo que parecen. El joven no sabía si debía estar allí o si debía escapar, pero algo dentro de él le dijo que estaba a punto de adentrarse en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Sin embargo, antes de poder formular una respuesta, la sombra desapareció, tan súbitamente como había aparecido, dejando a don Manuel solo, rodeado de la misteriosa presencia de aquel monasterio olvidado. El silencio volvió a instalarse en la sala, pero ya no era el mismo silencio. Había algo inquietante en el aire, algo que sugería que el joven no estaba solo, que algo más lo observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para revelar su verdadero rostro. Capítulo 2. La revelación del guardián. El joven don Manuel se quedó inmóvil en el centro de la sala, el eco de las palabras del guardián resonando en su mente. La figura sombría había desaparecido, dejándolo solo en ese lugar sombrío y olvidado por el tiempo, como si nada hubiera sucedido. El aire parecía haberse espesado, volviéndose cada vez más denso a medida que pasaban los segundos. Se sentía atrapado en un misterio palpable, como si las paredes mismas lo presionaran hacia el centro del enigma que acababa de comenzar. La cruz colgaba sobre él, como un farol de oscuridad, y al mirarla más de cerca, notó algo extraño. No era una cruz común. Aunque sus formas eran claras y precisas, algo en su estructura, en las sombras que proyectaba, sugería que su presencia no era la de un simple símbolo religioso, sino una entidad por sí misma. La cruz parecía observarlo, como si contuviera en sus entrañas algo más profundo y antiguo de lo que su mente podía comprender. Don Manuel se acercó lentamente, impulsado por una mezcla de temor y fascinación. Cuando su mano tocó la fría superficie del metal, algo inexplicable ocurrió. La cruz emitió un sutil resplandor en su interior, como si una chispa de luz la atravesara desde lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando una vibración recorrió el suelo bajo sus pies, un temblor que hizo que el aire a su alrededor se volviera aún más pesado, como si la tierra misma respirara. En ese momento, escuchó unos pasos provenientes de las sombras. El joven se giró rápidamente, y allí, en el umbral de la sala, apareció de nuevo la figura sombría del guardián. Su presencia, ahora mucho más imponente, llenó el espacio, proyectando una aura de misterio y terror. «Has tocado lo que no debías. Ahora es tarde para arrepentirse». La voz del guardián era grave y resonante, como el eco de un presagio. Don Manuel sintió como su corazón latía con fuerza al escuchar esas palabras. «¿Qué significa todo esto?», preguntó el joven, su voz temblando, aunque aún no se atrevía a dar media vuelta y huir. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Algo lo empujaba a seguir adelante, a descubrir la verdad oculta detrás de aquel lugar maldito. El guardián dio un paso al frente, y a pesar de que su rostro seguía envuelto en sombras, algo en su postura le dio al joven una sensación de antiguo poder. La figura levantó una mano, señalando la cruz que aún brillaba débilmente. Esa cruz no es un simple símbolo. No fue colocada aquí por casualidad, ni por fe. Fue forjada para encerrar algo que nunca debió liberarse. Y ahora, al tocarla, has despertado lo que estaba dormido. El mal que habita en este lugar ha comenzado a moverse de nuevo. Don Manuel, aún confundido y temeroso, se adelantó un paso, a pesar de su creciente terror. ¿Qué es lo que está encerrado en la cruz?, preguntó con voz baja, casi como si temiera que su propia pregunta trajera consigo alguna respuesta aún más aterradora. El guardián vaciló por un momento, antes de responder, como si estuviera sopesando si debía o no compartir esa terrible verdad. Es un ser que no pertenece a este mundo. Un ser que fue traído a este lugar hace siglos por aquellos que buscaban dominarlo. Pero algo salió mal, y ese ser fue encerrado en esta cruz, bajo un poder sellado. Aquellos que vivieron aquí lo sabían, y por eso protegieron este lugar con su vida. Nadie debía acercarse, nadie debía saber lo que realmente yace dentro de esa cruz. El joven no podía creer lo que estaba escuchando. La historia le parecía un relato sacado de las páginas de un cuento de terror, pero algo en los ojos del guardián, algo en la seriedad con la que hablaba, lo hacía sentir que no se trataba de una simple fantasía. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó, casi incapaz de pronunciar las palabras.
Su mente no lograba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. El guardián lo miró fijamente, y por un momento, la sombra que lo rodeaba pareció intensificarse, volviéndose más espesa. Luego, con una voz que sonaba más como un susurro del viento, respondió: «Ahora el mal despertará. Tú lo has liberado. Y cuando se libere por completo, el mundo conocerá lo que el tiempo ha querido olvidar. Lo que todo ser humano teme más que la muerte, la presencia del diablo». Don Manuel, ahora completamente aterrorizado, retrocedió unos pasos, y su mente comenzó a hacer una conexión terrible. La cruz del diablo no era un simple nombre, era una advertencia, un recordatorio de lo que había ocurrido y de lo que estaba a punto de ocurrir de nuevo. Antes de que pudiera formular otra palabra, el guardián levantó una mano y la sala pareció temblar nuevamente. Con un gesto dramático, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando al joven completamente solo en la sala. Un grito silencioso surgió de lo más profundo de su ser, pero no tenía voz para expresarlo. La cruz del diablo brillaba intensamente ahora, con un resplandor ominoso que iluminaba todo a su alrededor, mientras la sombra del mal parecía avanzar. Capítulo 3. El despertar del mal. El joven don Manuel permaneció allí, paralizado por la sorpresa y el horror. El guardián había desaparecido como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí una atmósfera aún más densa y pesada, llena de una presencia invisible que lo rodeaba. La cruz del diablo, con su resplandor tenue pero imponente, parecía brillar con una luz propia, como si al fin hubiera logrado despertar de su largo sueño. El aire a su alrededor se sentía frío y espeso, como si el lugar estuviera comenzando a respirar junto con él. El silencio que antes dominaba la sala ahora estaba roto por un leve murmullo, un sonido sordo que parecía provenir de las profundidades de la cruz misma. El joven intentó retroceder, pero algo en su interior lo mantenía en su lugar, atraído hacia esa presencia oscura. Cada fibra de su ser le gritaba que debía huir, pero su curiosidad, esa necesidad de desentrañar lo que sucedía, lo mantenía prisionero. El mal que había sido liberado parecía tener una fuerza magnética, como si lo estuviera llamando. Don Manuel respiró con dificultad, el sudor cubriéndole la frente mientras su mente comenzaba a desbordarse con preguntas sin respuesta. De repente, un susurro rasgó el silencio de la sala. No era la voz del guardián, sino algo mucho más profundo, una voz gutural, casi incomprensible, que emanaba de la cruz misma. «Almas perdidas». Sonó la voz, retumbando en las paredes como un eco lejano, pero al mismo tiempo cercano, como si las palabras estuvieran dentro de su propia cabeza. El despertar ha comenzado. La oscuridad se desata. Venid, venid a mi llamado. Don Manuel dio un paso atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba, como si el fundamento mismo del mundo estuviera a punto de desmoronarse. Los murmullos se intensificaron, y pronto se convirtió en un rugido ensordecedor, un sonido tan profundo que parecía atravesar su pecho. Los muros de la sala comenzaron a agrietarse, como si el monasterio entero estuviera reaccionando a la llamada. «Despierta», ordenó la voz nuevamente, esta vez con un tono más imperioso, más acorde con la gravedad de la situación. El joven, a pesar del terror que lo embargaba, no podía apartar la mirada de la cruz. Algo oscuro y antiguo parecía estar ocurriendo, algo que estaba por escapar de su confinamiento. De repente, el resplandor de la cruz aumentó, como si una fuerza oscura estuviera tomando forma en su interior. Don Manuel sintió como si su mente estuviera siendo arrastrada hacia ella, hacia el corazón del misterio. Fue entonces cuando la figura del guardián apareció de nuevo, esta vez más tangible, con una presencia mucho más dominante. «Es demasiado tarde», gritó el guardián, con una voz cargada de desesperación. «No puedes detenerlo. Has liberado lo que jamás debió ser liberado. El mal ya está aquí». La oscuridad que se estaba acumulando en esta cruz ha comenzado a extenderse. Don Manuel intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La visión de la cruz, con sus formas ahora más definidas, parecía absorber todo a su alrededor, como si estuviera devorando el espacio mismo. La sombra de la cruz se extendió, cubriendo las paredes, el techo y el suelo, envolviendo todo en una capa de oscuridad que parecía viva. «Corre», ordenó el guardián, aunque su rostro ya no reflejaba la serenidad de antes. Ahora parecía estar marcado por un miedo palpable, un miedo que resonaba con fuerza en su voz. «No hay escape, pero al menos podrás huir del centro de la oscuridad. Corre antes de que te alcance». Don Manuel sintió como la presión en el aire se volvía intolerable, como si la propia sala estuviera tratando de aplastarlo. Su corazón latía con una velocidad frenética, y el pánico comenzaba a dominar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? Su mente se nublaba, pero algo en su interior lo impulsaba a moverse. Debía escapar.
Sin pensar, comenzó a correr, sin rumbo fijo, mientras el suelo temblaba bajo sus pies y el ruido ensordecedor lo seguía, como un monstruo invisible que lo acechaba en la oscuridad. Las sombras lo rodeaban, susurrando, llamándolo. A cada paso que daba, el joven sentía que algo se acercaba, algo terrible, algo más grande que él, una presencia maligna que avanzaba rápidamente. El monasterio parecía no tener fin. Los pasillos se alargaban interminablemente, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. La cruz, aún resonando con su fuerza oscura, parecía guiarlo hacia un destino inevitable, como si la propia estructura estuviera cambiando y adaptándose a su huida. Finalmente, cuando creía que la oscuridad lo había alcanzado y su cuerpo estaba a punto de rendirse, encontró la salida. Con un último esfuerzo, empujó una de las puertas y salió al aire libre. La luz del atardecer lo cegó momentáneamente, pero al menos estaba fuera de la cámara de la cruz. Sin embargo, el mal no había desaparecido. En el aire, aún flotaba la sensación de la presencia que lo había estado persiguiendo. La oscuridad lo había alcanzado, incluso fuera del monasterio, y el joven sabía que lo que había liberado esa noche jamás podría ser sellado de nuevo. Capítulo 4. La marca de la oscuridad. Don Manuel no se atrevió a mirar atrás. Había cruzado la puerta del monasterio y se encontraba ahora en el vasto espacio exterior, donde la luz del atardecer bañaba el paisaje con sus tonos anaranjados, pero la sensación de opresión no lo dejaba. A pesar de la luz que lo rodeaba, una sombra persistente parecía seguirlo, una presencia invisible que lo acechaba, que lo observaba con una intensidad palpable. Sus pasos fueron rápidos, casi frenéticos, mientras avanzaba por el terreno rocoso que rodeaba el monasterio. La sensación de persecución era tan fuerte que cada sonido parecía un presagio, cada crujido de las hojas bajo sus pies, un eco de los pasos invisibles de la sombra que lo seguía. El viento se levantó con fuerza, como si el propio aire estuviera envenenado, cargado con algo oscuro y maligno. La brisa fría rozaba su rostro y le helaba la piel, pero aún así no se detuvo. La voz del guardián resonaba en su mente: «Es demasiado tarde. El mal ya está aquí». Don Manuel intentaba mantener la calma, pero su cuerpo temblaba por el miedo que no lograba controlar. ¿Qué había hecho? Al liberar la cruz, al tocarla, había abierto una puerta a lo desconocido. Sabía que el mal estaba ahora libre, y aunque había huido del monasterio, no estaba seguro de haber escapado realmente. De repente, un grito lejano lo hizo detenerse en seco. Era un sonido extraño, como si alguien llamara en la distancia, pero el grito no sonaba humano. Era una vibración en el aire, algo que no pertenecía a este mundo. Don Manuel se giró hacia el monasterio, que ahora parecía más lejano, pero con la misma presencia ominosa que lo había perseguido desde el principio. «No», exclamó en voz baja, como si intentar pronunciar palabra alguna lo fuera a atrapar nuevamente. Sin embargo, su instinto lo llevó a avanzar. La salida estaba al alcance, pero una parte de su ser se resistía a creer que todo había terminado. A medida que caminaba, la oscuridad del atardecer comenzó a caer rápidamente, envolviendo el paisaje en un manto de sombras. El aire se volvió más espeso, y el susurro que lo había acompañado comenzó a intensificarse, convirtiéndose en un murmullo que se deslizaba en su mente. De pronto, la sensación de algo físico tocando su piel lo detuvo nuevamente. Era como si una presencia invisible estuviera a su lado, lo rozara, lo tocara, pero sin verlo. El pánico se apoderó de su cuerpo, pero no se atrevió a girarse, temeroso de lo que podría encontrar si lo hacía. El suelo bajo sus pies parecía ceder, y el sonido de algo rasgando la tierra lo dejó helado. El eco de la cruz resonaba en sus oídos, como un recordatorio constante de que el mal no se iría tan fácilmente. Y entonces, en el aire, apareció la figura del guardián, esta vez no como un hombre corpóreo, sino como una sombra de sí mismo, flotando en la negrura del paisaje. Sus ojos brillaban con una luz intensa, y su presencia emanaba una sensación de desesperación indescriptible. «¿Por qué sigues huyendo?», preguntó el guardián con voz grave y cargada de un dolor profundo, como si el propio tiempo lo hubiera desgarrado. Don Manuel no podía responder. Estaba completamente paralizado. El guardián continuó: «¿No entiendes? El mal ya está contigo. El contacto con la cruz del diablo ha dejado una marca en ti. No podrás huir de ella. Estará contigo hasta el final». El joven intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo podía observar cómo la sombra del guardián se desvanecía poco a poco, dejando en su lugar una sensación de vacío y desesperanza. Un profundo escalofrío recorrió la espalda de don Manuel cuando notó que algo en su propio cuerpo había cambiado. Sintió como si la oscuridad estuviera marcando su alma, como si la maldición que había desatado hubiera comenzado a tomar forma dentro de él.
Era un peso invisible que se acumulaba en su pecho, una angustia que lo mantenía atrapado, aún en el exterior. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las sombras que lo rodeaban se alzaban a su alrededor como si estuvieran cobrando vida. De repente, una luz roja, como una llamarada tenue, brilló por encima de las colinas cercanas, y don Manuel giró hacia ella, temeroso de lo que esa luz pudiera significar. Pero no pudo hacer nada. La luz desapareció tan rápidamente como apareció, y con ella, las sombras comenzaron a moverse. Don Manuel se dio cuenta de que algo había cambiado en él, algo que ya no podría detenerse. Capítulo 5. La oscuridad que lo consume. Don Manuel no sabía cuántas horas había caminado ya. El tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo entero se hubiera sumido en un silencio perpetuo. El aire, cada vez más espeso y frío, lo rodeaba con un abrazo helado que calaba hasta los huesos. Su respiración se volvía más rápida, entrecortada, como si el aire mismo fuera incapaz de llenarlo. Cada paso que daba lo sentía más pesado. El suelo bajo sus pies parecía hundirse ligeramente, como si todo a su alrededor estuviera drenándose hacia algún punto de no retorno. Y en su mente, la voz del guardián seguía retumbando, resonando con una claridad ensordecedora. «Estás marcado, no hay escape». Esas palabras no dejaban de repetirse en su mente. Aun cuando intentaba apartarlas, cuando se decía a sí mismo que debía mantenerse firme, que podía hallar una salida, las palabras regresaban, inexorables, como una maldición imposible de romper. El joven se detuvo en seco al sentir que algo se deslizaba por su piel. Al principio pensó que era un sueño, una alucinación producto del agotamiento, pero cuando alzó la vista, vio lo que realmente lo acechaba. Las sombras que lo rodeaban no solo se alargaban, sino que se movían, cambiando de forma con cada paso que daba, alargándose y retorciéndose en figuras grotescas que parecían burlarse de su terror. Y lo peor de todo era la sensación de que él mismo se estaba transformando. No podía dejar de pensar en las palabras del guardián. La cruz había dejado su marca sobre él, y con ello había sellado su destino. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a suceder con él? La sensación de que algo oscuro lo invadía era cada vez más palpable. Una luz tenue comenzó a brillar a lo lejos. Era pequeña, pero clara, como un faro en la oscuridad. Don Manuel, desesperado, corrió hacia ella, esperando que fuera una señal de esperanza, de salida, de salvación. Pero cuanto más se acercaba, más la luz se desvanecía. Cada paso lo llevaba a la mismísima oscuridad, como si un velo invisible estuviera absorbiendo la luz misma. ¿Era todo una ilusión? La pregunta lo atormentaba mientras sus pasos se volvían más erráticos, más frenéticos, buscando una salida que ya no sabía si existía. Un sonido bajo y tembloroso comenzó a llenar el aire, una vibración que se sentía en sus huesos, en su alma. Las sombras a su alrededor se acercaban más y más, arrastrándose, acechando, como si el mundo mismo estuviera siendo consumido por ellas. De repente, una figura apareció ante él, tan de repente que casi hizo caer al joven al suelo. Era el guardián. Pero ya no era el mismo. Su rostro estaba distorsionado, cubierto por una sombra espesa que lo hacía parecer más una manifestación de la oscuridad que un hombre real. «Lo has hecho. Ya no hay vuelta atrás». La voz del guardián retumbó en su mente, sonando más grave, más profunda, como si viniera de lo más profundo del abismo. Cada palabra que pronunciaba hacía que el corazón de don Manuel se encogiera aún más. El joven intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La marca de la cruz parecía haberse incrustado en su carne, como si de alguna manera estuviera siendo poseído por el mismo mal que él había desatado. El mal ha comenzado. La cruz ha hablado. El alma que ha tocado la cruz ya no es la misma. El guardián levantó la mano, señalando hacia el horizonte, hacia las sombras que se alzaban con una fuerza que casi se podía sentir en el aire. La noche se había apoderado del mundo. La oscuridad se extendía como un manto de terror. «Te quedarás con nosotros, para siempre». La figura del guardián se desvaneció, pero su voz siguió resonando en la mente de don Manuel, como un eco interminable. El mal había hecho su hogar en su alma. Don Manuel cayó de rodillas, incapaz de controlar su propio cuerpo. El aire se volvía más denso, su respiración más pesada. La oscuridad lo estaba engullendo, y lo peor era que no podía resistirse. ¿Qué significaba todo esto? En ese momento, comprendió que ya no estaba huyendo de la oscuridad ya estaba dentro de él. El mal que había liberado no solo lo había marcado en cuerpo, sino también en alma. Y aunque había salido del monasterio, aunque había dejado atrás sus muros y sus pasillos oscuros, la maldición lo había seguido, y nada de lo que hiciera podría cambiarlo. Capítulo 6. La noche sin fin. El aire estaba pesado, cargado de una densa quietud que parecía envolverlo todo.
Don Manuel se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera una lucha contra una fuerza invisible que lo arrastraba hacia abajo. Miró a su alrededor y no pudo evitar sentir una angustia indescriptible al darse cuenta de que todo a su alrededor se había transformado. El paisaje, que antes había sido vasto y árido, ahora parecía deformado, torcido, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Las sombras ya no eran solo oscilaciones en la luz, sino presencias conscientes, acechantes, que se deslizaban por los rincones, aguardando el momento adecuado para atacarlo. Su cuerpo, debilitado por el miedo y la creciente desesperación, apenas respondía. Cada respiración era una lucha, cada paso una carga. La marca del mal parecía calar más profundo, arraigándose en su ser, como si se estuviera fundiendo con él. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Por qué no había podido ver lo que había hecho cuando aún tenía la oportunidad de arrepentirse? Una voz suave, apenas un susurro, lo arrancó de sus pensamientos. Era la voz del guardián. Aunque no lo veía, la presencia de ese ser sombrío seguía siendo fuerte, resonando en su mente como un eco lejano. El precio ya está pagado. El mal no se puede deshacer. Estás atrapado, y te arrastrará hasta el final. Don Manuel intentó correr, pero sus piernas temblaban y no lograban avanzar como antes. El miedo lo invadió aún más al darse cuenta de que no podía escapar. Todo a su alrededor parecía una pesadilla interminable, donde las sombras no solo se movían, sino que lo llamaban, lo atraían hacia ellas. No podía verlas, pero podía sentirlas, como si las oscuras entidades lo estuvieran rodeando, esperando el momento de devorarlo. En su mente, las palabras del guardián comenzaron a tomar forma, como una profecía que se desplegaba ante él. Todo lo que toques, todo lo que ames, se perderá. Nadie escapará de la cruz, ni tú, ni los que te rodean. El mal se ha desatado, y la oscuridad es lo único que permanecerá. Don Manuel cayó al suelo, incapaz de mantenerse en pie. Las sombras seguían acechando a su alrededor, y la oscuridad se cernía sobre él con una fuerza imparable. En ese momento, se dio cuenta de que no importaba cuánto intentara huir, no había refugio posible. La cruz del diablo ya había dejado su marca indeleble sobre él. Y esa marca no era algo que pudiera borrar o escapar, era algo que lo poseía, algo que lo transformaba y lo consumía. Entonces, de entre las sombras, apareció nuevamente el guardián. Ya no era una figura distante y borrosa, sino que ahora se acercaba a él, claramente definido, sus ojos llenos de pena y desesperación. Sin embargo, en su mirada también había algo más. Algo que don Manuel no entendió al principio, pero que lo hizo estremecer de horror cuando se dio cuenta. El guardián no era una víctima, él también era parte del mal. Él también estaba marcado, y su propósito no era advertir a don Manuel, sino arrastrarlo hacia el mismo destino. En un extraño giro, don Manuel comprendió que no había escapatoria, no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez se acercaran a la cruz. La maldición nunca termina. Siempre habrá uno para llevarla, uno para liberarla, y luego, uno más que caerá. El guardián levantó la mano y, en un gesto que don Manuel no comprendió, la oscuridad lo envolvió. La sensación de estar siendo absorbido por la sombra fue tan intensa que, por un momento, perdió la conciencia de sí mismo. Cuando volvió en sí, ya no estaba en el mundo real. La realidad misma parecía haberse desvanecido. Estaba atrapado en un lugar donde no existían luces ni sombras, donde el tiempo no tenía sentido. Allí, rodeado por la nada, comprendió que ya no formaba parte del mundo de los vivos. Había cruzado un límite invisible y ahora se encontraba en una dimensión de oscuridad eterna. El guardián estaba frente a él, y ahora don Manuel lo veía claramente. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora eran vacíos, como dos pozos sin fondo. Él también era una víctima del mal, un ser atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Estás aquí ahora. Como yo lo estuve. Como todos los que han tocado la cruz del diablo. Dijo el guardián, su voz resonando en el vacío. No hay final, no hay escape. Solo queda la oscuridad, y la cruz que los condena para siempre. En ese momento, don Manuel comprendió la magnitud de la maldición. La cruz del diablo no solo había marcado su alma, sino que lo había arrastrado hacia un destino del que no habría forma de escapar. El mal lo había reclamado, y la oscuridad lo consumiría hasta el último aliento. Capítulo 7. La eternidad de la penumbra. Don Manuel no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde su llegada al lugar que ahora conocía como su prisión eterna. La oscuridad que lo rodeaba no era simplemente la ausencia de luz, sino algo mucho más profundo, algo que se colaba en sus huesos y se filtraba en su mente, arrastrándolo a un estado de desesperación absoluta.
Cada momento parecía interminable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y estuviera sumido en una parálisis sin fin. El guardián, esa figura sombría que lo había acompañado durante su descenso a la oscuridad, seguía cerca, observando en silencio. No podía ver su rostro, pero lo sentía allí, en la proximidad de su ser, como una presencia inmutable. De alguna manera, don Manuel comprendió que el guardián ya no era un ser humano, sino una manifestación del mismo mal que lo había atraído hacia ese lugar. En un arranque de desesperación, don Manuel intentó levantarse y caminar, pero sus piernas no respondían como antes. Estaban pesadas, como si la misma oscuridad estuviera drenando su energía. Cada paso que daba le costaba más, y aunque su voluntad de escapar era más fuerte que nunca, sus fuerzas lo traicionaban. ¿Por qué no puedes huir?, preguntó una voz profunda y resonante que no parecía provenir del guardián, sino de algún otro ser que habitaba la oscuridad. Don Manuel, tembloroso, miró a su alrededor, pero no había nada visible. Sin embargo, la voz continuó, como un susurro lejano que se filtraba en sus oídos. Porque ya no eres libre. La cruz que llevas ha transformado tu ser. Ya no eres el mismo hombre que llegó aquí. La revelación le caló hondo, y en su mente comenzó a formarse una visión aterradora. La cruz del diablo no solo lo había marcado en su cuerpo, sino que había corrompido su alma. Su existencia misma había sido alterada, y ahora se encontraba atrapado en una dimensión de sombras, condenado a permanecer allí para siempre. Sintió una oleada de desesperanza al comprender que, aunque su cuerpo aún respiraba, ya no era parte de la realidad que conocía. Era una sombra de sí mismo, un eco vacío que se arrastraba por un abismo interminable. Nada será lo mismo. Nada volverá a la normalidad. La voz continuó, como un eco lejano que no cesaba de resonar en su mente. Don Manuel cayó de rodillas, sintiendo cómo el peso de sus pensamientos lo aplastaba. Intentó recordar las cosas simples de su vida, aquellos momentos de paz que había vivido antes de que la cruz del diablo lo arrastrara a este destino oscuro, pero todos esos recuerdos parecían desvanecerse como polvo en el viento. El guardián se acercó finalmente. Su figura se materializó ante él, más clara que nunca, pero aún con un rostro cubierto por la misteriosa sombra que lo hacía casi irreal. ¿Te preguntas qué es este lugar?, preguntó el guardián, su voz resonando como un susurro funesto. Es el límite entre los mundos. No eres ni vivo ni muerto, sino una especie de... Hizo una pausa, como si buscase las palabras adecuadas, olvido eterno. Las palabras del guardián resonaron en la mente de don Manuel como un golpe brutal. El joven entendió que, en efecto, ya no pertenecía al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Estaba atrapado en un vacío, en un espacio entre los dos mundos, donde el tiempo y la vida se disolvían. ¿Qué se supone que debo hacer aquí?, preguntó don Manuel, su voz temblorosa, casi inaudible. El guardián inclinó levemente la cabeza, como si el sufrimiento de don Manuel le causara cierta satisfacción. Nada. No tienes nada que hacer. Solo existir. Y mientras existas, las sombras te consumirán, un pedazo a la vez. El mal nunca cesa. Con esas palabras, la figura del guardián se desvaneció lentamente en la oscuridad. Don Manuel se quedó solo, mirando a su alrededor, sintiendo el vacío como algo más tangible. Las sombras se movían a su alrededor, rozándolo suavemente, como si lo tocaran sin querer, pero siempre con una intención siniestra. Un sentimiento de muerte inminente llenó su pecho, y la presión en su interior se hizo más fuerte, más opresiva. Cada vez que intentaba pensar en escapar, el vacío lo devoraba aún más, llenándolo de una sensación de irrevocable pérdida. Los recuerdos de su vida pasada parecían difusos y lejanas, como si nunca hubieran existido realmente. El hombre que había sido antes de la cruz del diablo ahora se desvanecía lentamente, y en su lugar solo quedaba un espectro marcado por el mal. Don Manuel se sentó en el suelo, mirando a la nada, aceptando finalmente lo inevitable. Ya no podía luchar contra la oscuridad, ahora era parte de ella. Las sombras lo rodeaban lentamente, tomándolo en su abrazo mortal. Y aunque en su interior un pequeño rincón de su alma intentaba resistir, las fuerzas que lo mantenían allí eran más poderosas que su voluntad de escapar. Don Manuel ya no era un hombre, era una sombra, una manifestación de la cruz que lo había consumido. La oscuridad lo abrazó, y por fin, la silencio absoluto lo envolvió. Capítulo 8. El último lamento. La oscuridad seguía allí, aplastante y eterna, como una presencia consciente que no solo cubría el espacio físico, sino también el alma de don Manuel. Ya no era capaz de distinguir el paso del tiempo. Los días, las horas, e incluso los segundos, parecían haberse fundido en una única masa de desesperación infinita.
El lugar en el que se encontraba no era más que una caverna vacía donde la luz no se atrevía a entrar y donde el aire se sentía denso y viciado. En su mente, sin embargo, aún persistían ecos de lo que había sido su vida antes de llegar a este lugar maldito. Había sido un hombre de sueños, de ambiciones, de amores y de esperanzas. Pero todo eso había desaparecido, como si nunca hubiera existido realmente. Don Manuel ya no sabía si estaba vivo o muerto, si su cuerpo aún existía en el mundo real o si simplemente era una proyección de su sufrimiento, una sombra atrapada en una prisión sin paredes. La cruz del diablo, esa maldita marca que había traído consigo su condena, seguía ardiendo en su pecho, un fuego invisible que lo consumía desde dentro. Había momentos en los que sentía que la cruz se movía, como si palpitara, como si se alimentara de su agonía. Era la manifestación física de su condena, su tormento interminable. Una noche, o eso le pareció, una extraña sensación lo sacó de su atonía. Algo había cambiado en la atmósfera. Aunque nada se movía a su alrededor, sintió una presencia ajena, un cambio en la quietud que lo alertó. Algo estaba por ocurrir, y en su corazón, en ese rincón de su alma que aún no había sido consumido completamente por la oscuridad, creció una chispa de esperanza. Entonces, de entre las sombras, surgió una figura. No era el guardián, no era una de las sombras que siempre lo rodeaban. Esta nueva entidad era más humana, aunque su aspecto estaba distorsionado por la misma oscuridad que todo lo rodeaba. Parecía un hombre, o algo similar a uno, pero su presencia irradiaba una energía negativa tan poderosa que don Manuel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La figura estaba envuelta en un manto negro que fluía detrás de él como una corriente oscura, y su rostro, en el que se reflejaban los rasgos de una profunda tristeza, parecía estar cubierto por una máscara. Don Manuel, temblando de miedo, intentó hablar, pero su voz se quebró antes de que pudiera emitir palabra alguna. A pesar de estar rodeado de tinieblas, sintió la mirada de aquel ser sobre él, una mirada que penetraba en su alma, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. ¿Te atreves a hablar?, dijo la figura, su voz profunda, grave y resonante, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Don Manuel apenas pudo contestar. ¿Quién eres? Su voz sonó débil, casi inaudible. Un estremecimiento de terror lo recorrió mientras esperaba la respuesta. La figura se acercó un poco más, y don Manuel notó que no tenía los rasgos humanos que había imaginado antes. Sus ojos eran vacíos, oscuros como el abismo que lo rodeaba, y de su boca emergió una risa suave, casi burlona. «Soy lo que queda de todos aquellos que han tocado la cruz del diablo», respondió la figura con un tono que no dejaba espacio para la esperanza. «Soy lo que te espera. Lo que eres tú mismo ya». Don Manuel no entendió. Su mente se nubló y una sensación de horror absoluto lo invadió. «¿Lo que soy?», dijo don Manuel con voz quebrada. «¿Lo que soy ahora?». La figura asintió lentamente. «Sí, ahora eres uno de nosotros. Eres un espectro condenado a deambular en la eternidad, arrastrado por el mal que has desatado. Pero hay algo más, algo que debes saber». Don Manuel frunció el ceño, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Qué más?», preguntó, aunque temía la respuesta. «El mal que tú has liberado no solo te consume a ti. Ha dejado huella en el mundo de los vivos. El ciclo se repite. Cada alma marcada por la cruz del diablo lleva consigo un eco, un rastro, que atrae a otros a la misma oscuridad». La figura hizo una pausa, como si estuviera observando la reacción de don Manuel. Un miedo aún más profundo se apoderó de él. ¿Es que su condena no solo le pertenecía a él? ¿Era esta la razón por la que había sentido que todo a su alrededor comenzaba a cambiar, como si el mal hubiera dejado su huella en algo más que él mismo? Pero no solo tú, ni siquiera el guardián, todos los que se han acercado a esta cruz sufren la misma maldición. Y todo comienza de nuevo, con cada alma que se acerca, cada alma que cae. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa revelación lo golpeó con toda su fuerza, y comprendió que su sufrimiento no era solo suyo. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, una condena que iba más allá de su existencia. El mal no solo lo había reclamado a él, sino a todos los que alguna vez se cruzaron en su camino. Todos aquellos que, por sus acciones, habían sido tocados por la cruz del diablo, estarían ahora, de alguna forma, atrapados en esa misma condena. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de hacerlo, dejó una última advertencia. «Recuerda, don Manuel, la cruz del diablo no es solo un objeto físico, es una marca espiritual que no puede ser borrada. Y siempre habrá alguien más, alguien dispuesto a caer». Y así, la figura desapareció, dejándolo una vez más solo en la oscuridad. Capítulo 9. La visión del más allá. Don Manuel quedó de nuevo en el oscuro vacío, solo con sus pensamientos. La figura,
Aquella presencia maligna que había surgido de las sombras lo había dejado sumido en una nueva revelación que parecía aún más aterradora que la anterior. La eternidad de su condena no solo lo implicaba a él, sino que su sufrimiento, de alguna forma, afectaría a aquellos que cruzaran su camino, a aquellos que alguna vez habían tocado la cruz del diablo. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre esas palabras. Siempre habrá alguien más, alguien dispuesto a caer. Algo en su interior comenzó a dudar sobre la naturaleza de ese mal. No se trataba simplemente de un castigo por sus acciones, sino de una trampa cósmica que se extendía mucho más allá de lo que él había podido imaginar. Sintió una presión creciente en su pecho, como si el peso de todo lo que había aprendido, de todo lo que había descubierto, estuviera ahogándolo lentamente. Estaba atrapado, sí, pero también podía sentir el mal de una forma más profunda. Ya no era solo la oscuridad física la que lo rodeaba, sino una oscuridad mental, una que distorsionaba su percepción de la realidad. De repente, algo extraño sucedió. La oscuridad comenzó a temblar, como si estuviera viva, vibrando a su alrededor. Fue un temblor leve, pero suficiente para que don Manuel se detuviera y lo sintiera en sus huesos. La noche parecía estar viva, respirando y palpitando en su interior. De pronto, las sombras se arremolinaron, formándose en figuras vagas que parecían estar observándolo, aunque sus ojos no se dejaban ver. Fue entonces cuando algo aún más perturbador ocurrió. Una visión apareció frente a él. La escena era confusa, como si estuviera observando a través de una niebla espesa. Un paisaje sombrío se extendía ante él, montañas desoladas cubiertas por un cielo gris y apagado, bajo el cual se alzaban torres antiguas que parecían corroídas por el paso de los siglos. El aire estaba cargado de pesadez y lamento, y las sombras que lo rodeaban parecían desplazarse, como si tuvieran vida propia. Don Manuel apenas podía comprender lo que veía, pero algo dentro de él le decía que aquello era más que una simple visión. Era un reflejo del otro lado, una puerta que lo conectaba con algo mucho más grande. Una figura apareció en el horizonte, moviéndose lentamente hacia él. A medida que se acercaba, don Manuel pudo distinguir que no era una persona, sino una sombra ambulante, un espectro, que parecía moverse con una gravedad sobrenatural. La figura estaba rodeada por una luz tenue que parecía emanar de ella misma, como si su propia existencia fuera un destello en medio de la oscuridad. El rostro, en un primer momento, estaba difuso, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, se reveló como el de un hombre viejo, con una expresión que reflejaba tanto sabiduría como sufrimiento. Don Manuel trató de hablar, pero su boca estaba sellada por un poder superior. En su lugar, la figura habló en un susurro que parecía resonar en su mente. «Has llegado a la última etapa, don Manuel». La voz del espectro era profunda, como el eco de un abismo insondable. «Lo que has tocado, lo que has invocado, ha alterado el equilibrio. El mal que sellaste con la cruz del diablo no es solo para ti, no es solo para los que lo han tocado, sino para el mismo mundo de los vivos». Don Manuel trató de comprender, pero la ansiedad y el miedo lo consumían. Las palabras del espectro eran vagas y enigmáticas, pero había algo en ellas que resonaba en su corazón. El mal, ese poder oscuro que había desatado, no era algo que se pudiera controlar. Era un fénix oscuro que al morir, renacía una y otra vez, extendiéndose más allá de lo que él podía imaginar. No hay regreso. El espectro continuó, con una calma que parecía desafiar la propia naturaleza del sufrimiento. Lo que has hecho ya no puede deshacerse. La cruz ya ha marcado su camino. El mal sigue su curso, y nada, ni el tiempo ni las oraciones, podrán detenerlo. El rostro de don Manuel se contorsionó en una expresión de desesperación. Sabía que el destino estaba sellado para él, pero ahora comprendía que su condena no era simplemente un castigo personal. El mal había comenzado a expandirse, a crecer, a tomar forma. La figura del espectro lo observó durante un momento, como si estuviera evaluando su sufrimiento, y luego, con un gesto de compasión casi imperceptible, añadió: «Este es el último aviso. El ciclo que has comenzado no tiene fin. La cruz del diablo llevará a otros a la misma oscuridad que te consume. Pero recuerda, don Manuel, incluso la oscuridad más profunda tiene una salida, solo que no es la que esperas». Antes de que don Manuel pudiera reaccionar, la figura comenzó a desvanecerse, su luz tenue se apagó lentamente, y la oscuridad la envolvió nuevamente, dejándolo solo una vez más. La visión desapareció, pero las palabras del espectro permanecieron grabadas en su mente. Ahora sabía que su destino era mucho más complejo que simplemente su propia condena. El mal que había desatado, la marca que llevaba en su pecho, era un paso irreversible hacia un futuro oscuro, no solo para él, sino para todos aquellos que de alguna forma se acercaran. Pero algo más le estaba siendo revelado.
A pesar de la desesperación y la fatalidad, una pequeña chispita de luz pareció asomarse en lo más profundo de su ser. ¿Era posible que, a pesar de todo, aún pudiera encontrar una forma de romper el ciclo? O, como decía el espectro, simplemente estaba condenado a ver cómo todo se repetía una y otra vez. Por ahora, solo quedaba esperar. Capítulo 10. La revelación del guardián. Don Manuel permaneció en la oscuridad, sumido en la reflexión sobre lo que acababa de ver. El ciclo del mal, el espectro que lo había visitado, las palabras de desesperanza, todo eso retumbaba en su mente, como si la misma tierra se moviera bajo sus pies. Sin embargo, una sensación de inquietud lo invadió. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de los eventos, aunque no sabía si sería para bien o para mal. A lo lejos, un susurro suave comenzó a hacerse audible. Era casi imperceptible, como el viento que pasa entre las grietas de un viejo muro, pero don Manuel, con sus sentidos aún agudizados por el terror, lo percibió claramente. Un murmullo de voces que parecían hablar entre sí, incomprensibles en su mayoría, pero llenas de una carga emocional que lo inquietaba profundamente. La oscuridad parecía moverse, como si tuviera una voluntad propia, distorsionando las sombras hasta que una forma humana se recortó en la penumbra, acercándose a él con lentitud. Era el guardián. La figura apareció ante él, tan misteriosa y enigmática como siempre, aunque en esta ocasión parecía más tangible, como si fuera una presencia que no solo formaba parte de la oscuridad, sino que la dominaba. Don Manuel lo reconoció de inmediato, aunque no podía precisar quién o qué era realmente. Solo sabía que la conexión entre ellos no era casual. El guardián era, de alguna forma, el custodio de su maldición. El guardián no habló de inmediato. En lugar de eso, observó a don Manuel durante unos segundos que parecieron interminables, como si estuviera esperando que el hombre encontrara algo dentro de sí mismo, algo que no lograba comprender. Luego, con voz grave, comenzó a hablar. ¿Lo has entendido, entonces? Su tono era solemne, como si estuviera impartiendo una lección que debía ser comprendida completamente. ¿Te das cuenta ahora de que no es solo tu alma la que está perdida, sino que la oscuridad que liberaste ha extendido su sombra sobre mucho más que tu vida? Don Manuel, aún atónito, asintió lentamente, aunque sus pensamientos eran un torbellino confuso. La revelación del espectro, la visión del más allá, lo habían dejado marcado. Sabía que no había forma de regresar, que el mal no podía ser deshecho. Pero algo más le preocupaba, algo que parecía haber emergido de esas visiones. El guardián sabía algo que él aún no entendía por completo. Sí, lo entiendo, dijo finalmente don Manuel, con la voz quebrada, pero firme. Pero, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna forma de salir de esta condena? El guardián lo miró fijamente, como si ponderara la pregunta antes de responder. El tiempo parecía estancarse en ese espacio donde la oscuridad envolvía cada rincón, cada pensamiento. No hay regreso, don Manuel, dijo el guardián, y su voz resonó con la certeza de alguien que no conoce la duda. Lo que has hecho está hecho, y la cruz del diablo no puede deshacerse. Pero el mal, aunque eterno, no es absoluto. Hizo una pausa, y sus ojos se volvieron más intensos, como si quisiera que el hombre comprendiera profundamente lo que estaba a punto de decir. Don Manuel frunció el ceño, su mente no dejaba de procesar las palabras del guardián. El bien y el mal, el ciclo eterno. ¿Había algo que pudiera romper la cadena, o simplemente estaba condenado a vivir en este tormento hasta el final de los tiempos? ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz ahora llena de ansiedad. ¿Qué debo hacer entonces? El guardián dio un paso hacia adelante, y en un movimiento casi imperceptible, don Manuel vio cómo su rostro se volvía más serio. Lo que debo decirte no es algo que todos puedan comprender, ni todos pueden soportar. Pero lo intentaré. El mal que has liberado no está destinado a destruir a todos por igual. El mundo está lleno de sombras, y no todas las sombras son iguales. A veces, el mal puede corregir el mal. Su voz se suavizó levemente, pero conservaba la misma gravedad. Don Manuel no sabía si debía sentir esperanza o desesperación. Las palabras del guardián eran ambiguas, pero al menos había algo que podía entender. El mal no era un destino absoluto. Había una posibilidad de que algo pudiera alterar el curso de los eventos, aunque la naturaleza de esa posibilidad seguía siendo un enigma. El guardián continuó, esta vez con una expresión de seriedad inquebrantable. No eres el único que ha sido marcado por la cruz, don Manuel. Pero hay algo que no sabes. Las sombras de las personas que tocan la cruz se entrelazan, se unen en un solo destino. Hay otros que están destinados a seguir el mismo camino que tú, pero solo unos pocos tendrán la fuerza suficiente para tomar el camino opuesto. El guardián hizo una pausa, y luego añadió,
¿Ves lo que intento decirte? No es solo tu alma la que está en juego. Son muchas. El futuro de otros depende de lo que decidas hacer ahora. Don Manuel sintió que su corazón latía con más fuerza, no solo por el miedo, sino por algo más. Había algo más grande en juego, algo que no podía comprender por completo, pero que comenzaba a atisbar en las sombras. ¿Qué debo hacer?, preguntó nuevamente, su voz llena de determinación. El guardián observó a don Manuel un momento más antes de dar su respuesta, y cuando habló, su voz sonó más apagada, como si proveniera de un lugar muy lejano. El mal no se puede destruir. El ciclo se perpetúa a menos que alguien con la fuerza de voluntad suficiente, decida ser el primero en romperlo. Pero esa decisión conlleva un precio, don Manuel, un precio que no estás preparado para pagar. Con esas palabras, el guardián desapareció lentamente, sumergiéndose en las sombras que lo habían engullido anteriormente. Don Manuel, parado en la oscuridad, sintió que la pesada carga de la decisión recaía sobre sus hombros. Había algo que aún no comprendía completamente, pero algo en su interior le decía que su futuro, el futuro de todos los que alguna vez fueron tocados por la cruz del diablo, estaba por cambiar. Aunque no sabía si ese cambio traería salvación o destrucción, algo dentro de él sabía que debía continuar buscando respuestas, y que aún no había llegado al final de este largo y doloroso camino. Capítulo 11. La elección final. La sensación de incertidumbre seguía apoderándose de don Manuel, más fuerte ahora que nunca. Después de las últimas palabras del guardián, la oscuridad parecía envolverlo aún más, como si el mismo aire estuviera cargado de una presencia intangible que lo observaba sin descanso. Las voces susurraban en su mente, mezclándose con los ecos de los pensamientos del espectro y las advertencias del guardián. Todo parecía entrelazarse en un torbellino emocional del cual no lograba escapar. ¿Era posible que el destino de la humanidad, y el suyo propio, estuviera tan atado a un simple acto de voluntad? Las palabras del guardián resonaban constantemente en su mente. El mal no se puede destruir, pero alguien con la fuerza de voluntad suficiente puede romper el ciclo. ¿Qué significaba eso? Don Manuel no sabía qué camino tomar. En su interior, el temor y la desesperación luchaban con la esperanza. La idea de que aún podía existir una posibilidad de romper la cadena del mal, de que su sacrificio pudiera salvar a otros, lo mantenía en vilo. Pero a la par, la duda lo carcomía. ¿Acaso él, quien había caído en la tentación de la cruz del diablo, podría ser el que salvara a otros? ¿No estaba él también atrapado, irremediablemente, en las garras del mal? La figura del guardián había desaparecido, pero sus palabras seguían flotando en el aire. Don Manuel se encontraba ahora más solo que nunca, pero algo dentro de él no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. A pesar de la gravedad de su situación, algo dentro de él sentía que aún no todo estaba perdido. El guardián había hablado de un camino opuesto, de una decisión que podría cambiar todo. Pero no había dicho nada sobre cómo tomar esa decisión, ni qué se necesitaría para que alguien pudiera hacer frente a una maldición tan antigua y poderosa. La cruz del diablo. ¿Qué implicaba realmente ese antiguo artefacto que había marcado su destino para siempre? Don Manuel miró hacia el suelo, como si pudiera encontrar alguna pista en el polvo que cubría la tierra en la que se encontraba. No sabía cómo, pero algo le decía que aún había una última prueba, una última acción que debía realizar para comprender completamente su situación. Un rugido lejano lo sacó de sus pensamientos. La tierra tembló, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que su corazón latiera con fuerza. Algo estaba por suceder. La sensación de que algo se avecinaba, de que la caverna de sombras estaba a punto de abrirse por completo, lo inquietaba profundamente. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte, en la dirección opuesta de donde el guardián había desaparecido. Era un destello tan intenso que casi cegaba, pero en lugar de temor, don Manuel sintió una extraña calma al verlo. Se adentró en la oscuridad con pasos vacilantes, pero la luz lo atraía, como si fuera el faro en medio de una tormenta. Cuando llegó a la fuente de esa luz, se encontró con una puerta antigua de piedra, cubierta de enredaderas que se entrelazaban y caían como cortinas de la naturaleza. La puerta parecía un umbral hacia otro mundo, una frontera que marcaba el límite entre lo conocido y lo desconocido. Con un suspiro profundo, don Manuel extendió la mano y tocó la fría superficie de la puerta. En ese instante, algo extraño ocurrió. Una vibración recorrió todo su ser, un temblor que provenía del interior mismo de la puerta. Como si la piedra misma estuviera viva. La luz de la puerta se intensificó y, a medida que su mano se acercaba, el temblor aumentaba, hasta que, de repente, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Un viento cálido emergió de lo más profundo del umbral, llevando consigo un olor dulce y embriagador. Era el tipo de aroma que nunca se había sentido en la tierra mortal,
una fragancia que mezclaba flores, tierra y algo más, algo que don Manuel no podía identificar. La puerta se abrió completamente, revelando un pasillo oscuro al final del cual brillaba una luz fugaz. Don Manuel no tenía más que un solo pensamiento en su mente: debía avanzar. Aunque la razón le decía que debía detenerse y dudar, algo dentro de él lo instaba a seguir adelante. ¿Sería este el camino hacia la salvación o la condena? No lo sabía, pero las palabras del guardián seguían retumbando en su cabeza: la decisión conlleva un precio. Al cruzar el umbral, una sombra se deslizó por su lado, como una figura humana de gran altura. Don Manuel giró rápidamente, pero la figura ya había desaparecido, absorbida por la misma oscuridad que rodeaba el pasillo. Decidido, dio un paso más, adentrándose en el pasillo, y comenzó a caminar, siguiendo la luz que lo guiaba. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el pasillo parecía extenderse sin fin, como si el tiempo y el espacio no tuvieran significado allí. Su mente se llenaba de imágenes y sonidos distorsionados. Se sentía como si todo a su alrededor estuviera cambiando, transformándose en algo completamente ajeno a lo que había conocido. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. De repente, la luz en el final del pasillo comenzó a parpadear, como si estuviera a punto de desvanecerse. Don Manuel apretó los dientes, apretó los puños con fuerza y dio un paso más decidido. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 12. El umbral de la tentación. Don Manuel caminó por el pasillo oscuro, el aire denso y pesado llenando sus pulmones mientras avanzaba en busca de la luz al final del túnel. A cada paso, el suelo crujía bajo sus pies, como si la misma tierra estuviera tratando de advertirle que se detuviera, que lo que estaba por descubrir no era para ojos mortales. A pesar de sus temores, el deseo de llegar al final de ese camino lo impulsaba con una fuerza inusitada. Su mente estaba llena de preguntas y dudas, pero al mismo tiempo, había algo extraordinario que lo mantenía avanzando. El misterio de la cruz del diablo, el enigma que había estado persiguiendo desde el principio, le ofrecía una seducción que no podía rechazar. La luz al final del pasillo parecía brillar con más intensidad a medida que se acercaba, como si lo llamara. Pero, a medida que se acercaba a la fuente de la luz, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Un sutil cambio en el aire hizo que don Manuel se detuviera de repente, como si hubiera cruzado una barrera invisible. La luz, antes cálida y acogedora, comenzó a volverse fría y distante. El suave resplandor se tornó en una luz cegadora que lo envolvía por completo, cegándolo por un instante. Don Manuel cerró los ojos con fuerza, y al abrirlos de nuevo, se encontró en una sala completamente diferente. Un cielo nocturno lo rodeaba, pero no el cielo estrellado que conocía. Este cielo era un mar de oscuro ébano, sin ninguna estrella a la vista, donde no había ni luz ni esperanza. Era un vacío imponente, un abismo que lo desbordaba de desesperación y lo llenaba con la sensación de que había cruzado la línea entre lo terrenal y lo sobrenatural. En el centro de la sala, una figura se erguía, un ser cubierto por una capa oscura, cuyos ojos brillaban con una intensidad antinatural. No era una figura humana, pero sí lo suficientemente humana como para que don Manuel sintiera una profunda inquietud. Sus ojos reflejaban el vacío del abismo que lo rodeaba, como si hubiera visto más allá de todo lo que él mismo podía comprender. La figura levantó la mano, señalando el vacío a su alrededor, y una voz comenzó a resonar en la mente de don Manuel, no de manera física, sino como un susurro dentro de su ser. Has llegado hasta aquí, don Manuel. Has atravesado el umbral del arrepentimiento y de la tentación. Ahora, debes elegir. El destino que se te ofrece no es uno de salvación, sino de poder. Todo lo que has perdido, todo lo que has deseado y que se te ha negado, puede ser tuyo, pero a un precio que solo aquellos que han cruzado la línea pueden pagar. Don Manuel sintió como si un rayo de comprensión lo atravesara. El mal no solo se había desatado en su vida por casualidad. Todo había sido parte de un plan más grande, un plan que lo había puesto en este lugar con la intención de tentarlo. ¿Qué me ofreces?, preguntó don Manuel, la voz grave y temblorosa, pero llena de una extraña determinación. El miedo comenzaba a menguar, reemplazado por una mezcla de curiosidad y deseo. ¿Qué podría ofrecerle esa figura que lo había llevado hasta aquí? La figura sonrió de manera siniestra, como si disfrutara de la lucha interna que se desataba dentro de don Manuel. Te ofrezco lo que deseas más que nada. El poder de cambiar el curso de tu destino, la oportunidad de revertir tus actos, de deshacer el daño que has causado. Puedes recuperar lo que has perdido. La voz se tornó más suave, casi seductora. El mal, como todo poder, es una herramienta. No tiene por qué ser un fin, sino un medio. Tú puedes utilizarlo para el bien, para restaurar lo que el destino ha arrebatado. Solo debes tomar la decisión.
Don Manuel sintió una oleada de emociones encontrar un futuro lleno de posibilidades. Las tentaciones de poder, de revertir su destino y cambiar el curso de su vida, lo llenaban de confusión y ansiedad. La idea de poder deshacer las consecuencias de sus actos anteriores, de eliminar el dolor y la culpa, era profundamente tentadora. Sin embargo, algo dentro de él lo mantenía alerta. Sabía que todo esto no podía ser gratuito. El poder que la figura le ofrecía, el cambio que prometía, venía con un precio. Un precio que él aún no comprendía por completo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, ya consciente de que este momento podría definir no solo su destino, sino también el de aquellos que le rodeaban. La tentación lo carcomía, pero también lo atemorizaba. La figura observó a don Manuel en silencio antes de responder, y cuando habló, su voz parecía llevar consigo siglos de sabiduría y oscuridad. Todo lo que tienes que hacer es aceptar. Acepta el poder que te ofrezco, y el destino será tuyo para controlarlo. No habrá más sombras, no habrá más dolor, solo lo que tú decidas. Don Manuel permaneció en silencio. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Podía sentir la tentación empujándolo, la idea de tener todo lo que alguna vez soñó al alcance de su mano. Pero al mismo tiempo, un grito interior lo instaba a dudar. Sabía que aceptar ese poder, sin entender completamente sus consecuencias, era arriesgado. El silencio se alargó, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Don Manuel miró a la figura y, por un momento, se sintió atrapado entre dos mundos, uno lleno de oscuridad y desesperación, y otro que le ofrecía redención y poder, pero solo a través de un acto de entrega total. La figura esperó, su mirada fija en don Manuel. El tiempo pasaba, pero la decisión aún no estaba tomada. El futuro de don Manuel dependía de un solo paso, de un solo movimiento. Capítulo 13. El precio de la decisión. El silencio era ensordecedor. Don Manuel se encontraba frente a la figura, cuya presencia le resultaba más opresiva a cada segundo que pasaba. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si el mismo vacío que llenaba el espacio lo estuviera engullendo poco a poco. Las palabras que la figura le había ofrecido flotaban en su mente, pulsando con fuerza. El poder, la tentación de cambiar su destino, de alterar los hilos del tiempo y la existencia a su favor, era más fuerte que nunca. Pero el precio de esa elección aún no podía comprenderlo completamente. Debes decidir, dijo la figura, su voz grave como el eco de las cavernas más profundas. Sonaba como un consejo, pero también como una amenaza implícita. Este es el momento. El último de los umbrales. El sacrificio que debes hacer será grande, pero el poder que recibirás lo será aún más. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Don Manuel, paralizado, no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. En su familia, en su honra, en los errores cometidos, en la maldición que lo había marcado desde el instante mismo en que había tocado la cruz del diablo. Cada una de esas pérdidas lo golpeaba como un martillo en su pecho. La tentación de restaurar lo que una vez fue suyo era irresistible. ¿No merecía, acaso, la redención? Después de todo lo que había sufrido, ¿no era justo que el destino le ofreciera la oportunidad de cambiar las ruinas de su vida? Sin embargo, había algo en su interior que se resistía. La figura que tenía frente a él no parecía humana, era más bien una entidad primigenia, cuyo poder trascendía lo terrenal. Don Manuel lo sabía, esa no era una oferta sencilla. Todo poder conlleva un precio, y la oscuridad que emanaba de la figura era la clara manifestación de lo que se estaba jugando. ¿Qué debo hacer?, preguntó don Manuel, con voz casi inaudible. La incertidumbre se apoderó de él, y por un momento, la misma luz que antes lo había atraído comenzó a desvanecerse, como si la respuesta dependiera únicamente de su voluntad. Sus ojos se llenaron de miedo y angustia, sabiendo que su alma estaba en juego. Sabía que de cualquier manera ya no podría ser el mismo. La figura levantó la mano y, con un gesto casi imperceptible, creó una grieta en el aire. La fisura se abrió ante don Manuel como una ventana hacia otro mundo, una visión espeluznante que desbordaba horror. A través de la grieta, pudo ver sombras que se movían rápidamente, gritos distorsionados que llegaban de algún lugar lejano. Paisajes desolados, ciudades en ruinas y criaturas indescriptibles flotaban en la oscuridad. En medio de esa visión aterradora, un lamento profundo resonó, como si todo el universo estuviera llorando por él. Así será tu vida si decides tomar lo que te ofrezco, dijo la figura, sin cambiar su expresión. Esto es lo que los hombres no comprenden. No existe un poder puro, no hay forma de controlar lo que está más allá de la frontera entre lo humano y lo divino. Si aceptas este poder, estarás un paso más cerca de lo que deseas, pero también más cerca de lo que temes. Cada sacrificio trae consigo una carga,
y cada carga pesa sobre el alma de quien la lleva. Don Manuel, sintiendo el peso de esas palabras, vaciló. El poder y la tentación seguían luchando contra el miedo y la duda. ¿Era capaz de asumir esa carga? ¿Qué sucedería si todo lo que había soñado se convertía en una condena aún mayor? La visión que la figura le mostró empezó a desvanecerse poco a poco, pero dejó un eco en su mente. Un pensamiento oscuro y perturbador llenó su corazón. ¿Y si no hubiera forma de escapar de esta elección? Don Manuel cerró los ojos, luchando por encontrar algo de claridad en medio del caos emocional que lo invadía. Recordó las palabras del guardián, las advertencias sobre el mal que había despertado al tocar la cruz. Se dio cuenta de que el mal nunca había sido solo un enemigo externo, sino algo que ya vivía dentro de él. La luz y la oscuridad se habían entrelazado en su ser, y su alma ya estaba marcada por esa dualidad. De repente, la figura habló nuevamente, esta vez en un tono más bajo, casi como un susurro. La decisión es tuya, don Manuel. No hay marcha atrás. Si eliges lo que te ofrezco, serás quien determine el fin de todo lo que has conocido. Tu destino ya no está en tus manos, sino en las de tu voluntad. Solo tú puedes decidir si prefieres ser el héroe que restaura el orden o el villano que destruye todo lo que toca. El poder es solo un reflejo de tu alma. Ahora es el momento de mostrar quién eres realmente. En ese instante, una luz cegadora inundó la sala, como si el mismo universo estuviera a punto de desmoronarse. Don Manuel levantó la vista hacia la figura y, por primera vez, comprendió que la verdadera decisión no residía en el poder que le ofrecían, sino en la naturaleza de su elección. El camino ya no era claro. Todo lo que conocía se desvanecía ante la magnitud de lo que estaba a punto de decidir. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez don Manuel no sintió miedo. Sintió una extraña paz, como si el destino, finalmente, lo estuviera liberando de su lucha interna. «Acepto», dijo, apenas un susurro, pero que resonó con fuerza en su alma. La figura sintió lentamente, una sonrisa dibujándose en su rostro, mientras la luz lo rodeaba por completo, llevándolo hacia lo desconocido. Capítulo 14. Metamorfosis. La luz que envolvía a don Manuel se tornó cegadora, líquida, como si el tiempo se hubiese detenido y toda materia se disolviera en un resplandor silencioso. No sentía su cuerpo, ni el suelo bajo sus pies. Era como si estuviera flotando en un mar sin gravedad, sin dirección, sin frontera entre lo que era él y lo que lo rodeaba. Por primera vez en su vida, experimentó una ausencia total de dolor, de deseo, de peso. Y, sin embargo, algo comenzó a quebrarse dentro de él. Primero fue una sensación en la nuca, una especie de presión que fue descendiendo lentamente por su espina dorsal. Luego vino el frío. No uno físico, sino un vacío emocional, como si se arrancara de su pecho un sentimiento esencial, una parte antigua, una herida que llevaba tanto tiempo abierta que ya había olvidado que sangraba. ¿Se sintió liviano? Sí, pero no libre. Lo que había aceptado no era salvación, era transformación. Cuando por fin la luz se disipó, don Manuel despertó sobre un lecho de piedra negra en el centro de una estancia inmensa, tallada en una arquitectura que desafiaba toda lógica terrenal. Las paredes parecían estar vivas, pulsando como si tuvieran un corazón oculto. En lo alto, una cúpula sin cielo giraba lentamente, mostrando constelaciones inexistentes, dibujadas por estrellas que parpadeaban con colores imposibles. La sensación de haber cruzado una puerta cósmica se apoderó de él. «¿Has renacido?» La voz de la figura, ahora más clara, más definida, brotó desde las sombras que lo rodeaban. «Ya no eres el mismo hombre que entró a este umbral. Eres algo más, y menos». Don Manuel se incorporó lentamente. Sentía su cuerpo distinto, más fuerte, más ágil, pero también ajeno, como si no le perteneciera del todo. Su piel parecía absorber la luz. Sus pensamientos eran más rápidos, más densos, y podía escuchar cosas. El susurro de pensamientos distantes, el llanto de alguien muy lejos, el crujido del mundo bajo la superficie. «¿Qué me has hecho?», preguntó, con la voz más grave, más profunda. Hasta su propio tono le resultó extraño. «Has aceptado el don. La cruz ya no es un objeto maldito, sino un símbolo grabado en tu alma. Ahora tú eres su portador, su contenedor. El ciclo no se ha roto, pero ha cambiado de forma. Tú eres el nuevo nudo del destino». La figura se reveló por fin. No era una criatura demoníaca, como él había temido, ni un ángel vengador. Era su propio reflejo, distorsionado, oscuro, con ojos que no parpadeaban. Una proyección de sí mismo, como si hubiese enfrentado su conciencia y hubiera perdido. Don Manuel retrocedió, aturdido. «¿Soy yo, eso?» «No lo fuiste. Pero podría serlo. Todo depende de qué hagas ahora».
El verdadero juicio comienza después de aceptar el poder. Y entonces lo entendió. El don que había recibido no era solo una carga, era una herramienta. No había sido condenado, aún. Se le había ofrecido una elección más compleja, la de actuar con lo que tenía ahora dentro de sí. Su mente comenzó a llenarse de visiones. Guerras antiguas, pactos rotos, traiciones selladas en sangre. Podía ver los errores de otros portadores de la cruz antes que él. Ninguno había resistido, todos habían caído ante la sed de dominio. ¿Podía él ser distinto? Se puso de pie. El lugar tembló bajo sus pasos. La cruz del diablo brilló en su pecho como una marca viva. Por un instante, su mente se inundó de poder. Podía alargar la mano y quebrar la roca. Podía cerrar los ojos y oír los pensamientos de los vivos y los muertos. Pero en lugar de destruir, eligió caminar. Cada paso lo llevaba hacia una salida invisible, una grieta en la oscuridad por la que filtraba una luz suave, casi tímida. No sabía hacia dónde se dirigía. No sabía si volvería a ver su mundo, o si siquiera quedaba un mundo al que regresar. Pero algo dentro de él, algo humano todavía, lo impulsaba a buscar la respuesta. No al enigma de la cruz, ni a las fuerzas que lo habían conducido hasta allí, sino a sí mismo. ¿Quién era ahora don Manuel? ¿Un portador del mal o su redentor? Esa era la pregunta. Y el mundo, cualquiera que fuera el que lo esperase al otro lado, pronto conocería la respuesta. Don Manuel ya no es el mismo. Ha cruzado el umbral y lo que hará con ese poder decidirá si su alma se salva o se pierde para siempre. Gracias por escuchar este capítulo de La Cruz del Diablo. Si te gustó la narración y quieres seguir explorando el lado más oscuro de la literatura clásica, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Cada semana te traigo nuevas historias llenas de misterio, suspenso y lo sobrenatural. Hasta el próximo viaje por las sombras.